Pues en principio, bueno, grazas a todos por estar aquí e benvidos tamén ao Cultural da Primavera. Como sabedes, o curso da Primavera era un curso que se viña facendo nos anos 60 xa en Lugo e sempre tivo, bueno, tamén bastante renome. Me contaban outro día que chegaron a ver bastantes persoas nos cursos, bueno, que tiña así unha presencia tamén na vida cultural de Lugo moi forte. Entón, bueno, pues nesta línea deste curso de Primavera se enlaza este ano co Cultural App do Máster de Servicios Culturais. O Cultural App do Máster de Servicios Culturais nacía con unha intención, ¿no? De buscar, bueno, pues facilitar outras metodoloxías de aprendizaxe para o propio alumnado e facer noutros lugares de intercambio de conhecementos a través dunha metodoloxía que é fácil, ¿no? Que é a de aprender facendo, ¿no? Sempre fixemos toda a vida, ¿no? Que como aprendemos é facendo, ¿no? Cacharreando, fedellando nas cousas e a partir de aí tamén aprendemos. Eso sin quitar a parte de aulas, docencia, ¿no? Que tamén é importante, pero parece que a veces na universidade nos esquecemos desa parte de facer. Así como nas ciencias experimentais teñemos laboratorios, ¿no? Que fedellan, como relación en mallos, con seus materiales, parece que no ámbito das ciencias sociais é o único que non se fai nada, que non se experimenta. E sí, temos que experimentar e pensar e facer outras formas, outros xeitos de facer. Entón, esa é un pouco a idea do Cultural App. Levamos xa 3 anos con el e sempre, bueno, pues estes 2 últimos anos o que se buscaba era que o propio alumnado sexa quen tamén participa no proceso. Entón, bueno, viuse unha convocatoria para que se presentaran propostas. Esa convocatoria tamén foi, bueno, polo menos se lle enviou ao alumnado para que suxeriran e fixeran eles os seus cambios, as súas consideracións. Abriuse esa convocatoria, se presentaron diferentes propostas e foron elas e eles os que seleccionaron aos ponentes. É interesante porque sería no sentido de como, de alguma maneira, sempre nos queixamos dos docentes que temos, entón, por primeira vez, tes esa posibilidad de seleccionar aos docentes, ¿no? Entón, é un cambio tamén como de paradigma. Si que neste caso eran 2 do total das ponencias que vai haber ao longo de hoxe, das charlas, e ao final se puderon seleccionar 3 das que temos aquí nas xornadas de hoxe. Entón, eso, esta vez o que fixemos foi misturar, por un lado, o Cultural App co curso da Primavera e, bueno, pois intentar darlle tamén un aire novo ao curso da Primavera, con outras formas. Tamén, bueno, vamos a intentar combinar que sea, bueno, pues un encontro un pouco fresco, áxil, nos que combinemos, pues, máis aula máis tradicional, docencia máis tradicional, con outras performances, con talleres, a sesión de agora tamén que vai ser tamén máis participativa. Entón, bueno, intentar escapar tamén desos formatos máis tradicionais e, bueno, pues intentar xogar e experimentar e imaginar outras formas, ¿no? E, bueno, tamén asumir a posible do erro, ¿no? E que non pasa nada e é bonito tamén, ¿no? Vivir, ¿no? Con o fallo, ¿no? Que as cousas funcionan non sempre, ou, bueno, a ver, ¿no? Pero se poñer paixón as cousas que faz. Entón, era bonito tamén porque, como sabedes, o cartel foi diseñado por persoas con diversidade funcional, que son socios da Asociación Down de Lugo, que despeito logo nos comentarán. Entón, era moi bonito cando era na presentación do Cultural App que lles preguntaban, bueno, e como foi o diseño? E eles, bueno, pues pensamos na primavera. Entón, claro, que decía Marcos, pensamos na primavera. E claro, a primavera é paixón, é amor. Entón, decía, mira que bonito, ¿no? Que cousa tan bonita, ¿no? Que ao final a unha actividade que estás facendo que xa te identifique con paixón e amor, ¿no? E hai veces que parece como que non podemos falar do amor, ¿no? E a importancia tamén do amor, ¿no? Nas cousas que facemos, ¿no? Entón, bueno, polo menos eu creo que o que temos aquí hoxe e as ponencias que van vir aquí, a maioría están feitas a través, ¿no? Pues, do amor e da paixón polas cousas que se fan. E, bueno, pues é un claro exemplo tamén da primeira charla que temos aquí, que é un traballo feito tamén así a través da paixón e do amor polas cousas, pola sustentabilidade tamén. E, bueno, pues temos a Verónica, Daniel e a Nadia, que veñen da comunidade da Sendera Abierta. Esa comunidade tamén, bueno, ahora vos explican, non vou explicar moito máis, pero, bueno, ven a través impulsada, facilitada desde a Fundación Cerezales, unha fundación moi interesante que está moi cerca en León, agora xa vos explican, pero tamén, digamos, é interesante que tamén, bueno, interesante entre moitísimas cousas que teñen, como é a institución a que facilita o impulso dunha comunidade epistémica, en vez de ser a institución a que, bueno, todo o que se fai baixo a institución, sino como a institución facilita outros procesos, que eu creo que é a clave tamén de pensar o papel das institucións. En vez de ser a institución
ese papel hegemónico e central e que todo ten que pasar pola institución, como institución ha de facilitar que se den procesos, non? Eu creo que esta é a clave aí. Vamos a falar moito ao longo das xornadas de cultura híbrida, cando viña eu tamén pensando de comentar, decía, creo que ao final a cultura sempre foi híbrida, non? Pero, bueno, de alguma maneira, sin incidir nesa cuestión, non? De escapar desa visión máis tradicional da cultura, solo literatura, solo música, solo arte, sino que a cultura se dá de múltiples formas e manifestacións, interesantes os cruces, non? Escapar dos espacios de confort e ver como se cruzan entre agricultura, hardware libre, saúde mental, outras manifestacións. Eu creo que aí hai unha potencia, non? E nestes cruces de saberes, non? E entón, bueno, pois nada, sin máis, pois queredes nos comentarios y pues vamos a ir. Muy bien, pues Fran, te agradecemos que nos hayas invitado a estas jornadas y bueno, pues bon día. Eu teño a miña mitad, a miña outra cuestión portuguesa, pero bueno, sempre entre portugueses e galegos tamén nos entendemos, ¿no? Bueno, os decía Fran que venimos de la Fundación Cerezales, Antonio y Virginia. Yo allí trabajo en el área de educación y en realidad nosotros tres venimos en representación de un grupo que llegó a tener unas 40 personas aproximadamente, pero a día de hoy en Hacendera Abierta rondaremos las 15-16 personas como el grupo más asentado, ¿no? Sabéis que en este tipo de proyectos, me refiero a Hacendera Abierta como un proyecto de colaboración en el que se dan procesos de intercambio de conocimientos, de saberes, con una temporalización en el que nos vamos encontrando cada 15 días en la fundación, un sábado sí, un sábado no. Bueno, llevamos 2 años trabajando en el proyecto y la verdad es que así yo muchas veces lo valoro de manera muy positiva, ¿no? Porque como decía, este tipo de proyectos a veces tienden a decaer, es verdad que se inician con mucha energía, con mucha fuerza, pero luego hay que contar con personas que sean pues, constantes, ¿no? y que realmente bueno, pues encuentren un vínculo con el proyecto, le vean sentido y bueno, yo creo que es lo que ha sucedido con ese grupo, como digo, más asentado, que entre los que están pues también Verónica y Dani. Me voy a levantar porque voy a ir pasando unas imágenes. ¿Así? Vale, venga. Vale. Mirad, nuestra conferencia va a tener una primera parte, que es de la que me voy a encargar yo, que es intentar contextualizar un poco el proyecto de Hacendera Abierta. Va a ser muy breve y luego ya pasaríamos a una presentación que harán Verónica y Dani sobre su grupo de trabajo, sobre su línea de investigación dentro de Hacendera Abierta, y ellos os van a proponer una práctica con Arduino, que es esta placa bueno, de hardware libre. Es una de las líneas que siempre hemos trabajado en la Fundación en torno a esa cultura libre, esa cultura abierta y bueno, esas tecnologías, como digo, abiertas y disponibles, ¿no? Bueno, para centrarnos, esta es la sede de la Fundación. Bueno, eran las antiguas escuelas del pueblo, de época republicana. Y bueno, no es casual que la Fundación se encuentre aquí, justamente en las escuelas, porque en realidad su fundador, Antonino Fernández, bueno, él siempre siempre tuvo esa cosa, ¿no? Esa intención de reabrir las escuelas que se habían cerrado en los años 70, ¿no? Esa época en la que empieza la despoblación y la decadencia de los pueblos. Bueno, sabéis que poco a poco las escuelas rurales se fueron convirtiendo en lo que llamaron los CRA rurales agrupados, que bueno, son colegios distribuidos en unidades por diferentes localidades, y bueno, Cerezales no fue una localidad donde colocar una de estas unidades del CRA, ¿no? Del colegio. Por tanto, las escuelas se cerraron, quedaron en estado bueno, de abandono, que se utilizaban para algunas actividades en el pueblo, pero bueno, en realidad bueno, fue un edificio que hubo que restaurar cuando se puso en marcha la Fundación en el año 2009. Siempre desde el principio la Fundación se concibió bajo unos fines educativos,
sociales y culturales. Sí. Vale. Sí. Vale, por comentaros, en la Fundación ahora mismo estamos trabajando unas 11 personas que distribuimos nuestras tareas en áreas de educación como la mía, o comunicación, coordinación, limpieza, mantenimiento y también todo el personal que se dedica al cuidado de los animales. En la diapositiva anterior os mostraba dónde está localizado en el mapa Cerezales del Condado. Bueno, esto es una captura que hice a un mapa. Veis que quedamos cerca de León, quedamos 30 kilómetros de la ciudad y bueno, de alguna manera Cerezales del Condado ya comienza a ser un pueblo donde se inician las estribaciones del Parque Natural de los Picos de Europa o Fuentes Carrenas y Fuentes Corrientes. ¿Cuántos habitantes tiene este pueblo? Pues actualmente tiene unos 23 habitantes en invierno y la verdad es que en verano o los fines de semana la población asciende bastante hasta cifras de 300 personas más o menos, ¿no? Bueno, estas son las tres líneas de trabajo, de investigación, como decíamos, de la Fundación. Es verdad que no son áreas estancas, sino que muchas veces pues, se ven desbordadas, se contagian unas a otras. Por ejemplo, el proyecto que venimos a presentar de manera abierta, podríamos decir que toca tanto el área del arte en cuanto a esa cultura digital, como al área de la educación, que ahora voy a explicar en qué consiste. Muy brevemente, la parte artística, ¿de qué manera se manifiesta en la Fundación? Pues a través de exposiciones de arte contemporáneo o a través de programas que apoyan la producción de jóvenes artistas o de artistas en general, ¿no? La parte de la música tiene que ver con toda esa programación que realizamos de música clásica, que normalmente tiene este formato de ciclos que se van sucediendo en el tiempo, van muy asociados muchas veces a las estaciones del año. Tenemos los sonidos de primavera, los sonidos de invierno. Hay un convenio firmado con la Asociación Juventudes Musicales y normalmente son jóvenes intérpretes de música clásica los que van a las iglesias de los pueblos de alrededor como una manera de descentralizar la actividad de la propia Cerezales del Condado, la propia institución, y bueno, allí se celebra. La endoeducación, bueno, es una palabra así bastante peculiar. En realidad fue una palabra que recogimos de un documento de la UNESCO que venía a explicar o a reproducir, bueno, pues esa educación de un etnos, ¿no? En cuanto el etnos es el pueblo, pero sobre todo estaba muy ligado a la educación de las comunidades indígenas latinoamericanas. Nosotros nos apropiamos de ese término en un momento en el que estábamos pensando como institución la manera de insertarnos dentro de un vecindario, dentro de una comunidad que es un pueblo, que cuando tú llegas allí como institución cultural, desde luego que ya hay una cultura previa, hay una cultura popular, ¿no? Que fuerte, bien asentada, y bueno, la manera es como institución ver o entender de qué maneras hacer parte de ella, ¿no? Con una actitud de escucha, de respeto y no de imposición o de colonización hacia ese espacio. Desde luego que en este proceso hemos tenido que aprender mucho, pues todas las personas que trabajamos en la Fundación, comprender bien qué es lo que sucedía en este entorno para poder, como digo, comenzar este programa que entre otras cuestiones busca ese reconocimiento de los saberes que aquí se dan y eso, justamente adaptarnos a los ritmos del propio lugar, del propio espacio. En educación es un programa muy amplio que abarca, pues hay una fotografía que hice justo antes de venir, al equipo animal, staff animal, que es un poco en broma, ¿no? Pero bueno, sí que son de alguna manera compañeros en la Fundación. Son los bueyes que se llaman Romero, Rogante y
bonito, la vaca bonita y bueno, el burro que es Quintín. Con ellos se hacen actividades varias, bueno, entre otras pues algunas como arar el huerto de la fundación o bueno, en fin, han participado en algunas ferias o encuentros de ganaderos. Ellos, la raza es la pardo alpina, que es una raza bueno, que dejó de ser productiva en la zona, dejó de ser una raza bueno, competitiva, ¿no? Bajo los marcos así que establece el mercado y bueno, de algún modo pues se recupera o se apoya, ¿no? esa raza desde la fundación. Justamente ahora, en estos días, mientras nosotros estamos aquí, en Cerezales, pues está habiendo una feria que se llama Carea, que realizamos en colaboración con la Junta Vecinal del pueblo y que justamente también viene a representar, ¿no? De algún modo, bueno, visibilizar algunas de estas especies, de estas razas, ¿vale? Que, como decimos, dejaron de ser productivas o se dejaron de convivir con ellas, ¿no? en la zona. Vale, dentro de Endoeducación pues también hay otros muchos programas que tienen que ver, como digo, con de alguna manera ese respeto, esa recuperación o ese reconocimiento de saberes. Esta fue una actividad que hicimos también en Hacendera Abierta, pero bueno, que consistía en la elaboración de sedes naturales, de cercas naturales. Sabéis que en la época de la concentración parcelaria se eliminaron todas ellas, eran las formas en las que se delimitaban, ¿no? los terrenos, las fincas, y se hace todo con elementos naturales. Que si pasas, Fran, a la siguiente foto, bueno, os traje esta imagen para que veáis que no se utiliza ningún elemento artificial, hasta incluso las cinchas, ¿no? O, bueno, estas que son paleras, balsa, vilorta, ¿vale? Son especies de ribera que realmente Cerezales es un pueblo de ribera, cruzan los ríos Porma y Curueño en Cerezales y bueno, pues son, como digo, especies que se utilizan para trenzar y amarrar o atar pues todo el entramado, ¿no? que crea la sede natural. Dentro de la educación pues hay ciclos para el conocimiento del entorno, de geología, mitología, micología, ¿vale? Etcétera, etcétera. Muchos de ellos se desarrollan en colaboración con la Oficina Verde, que es pues una oficina ligada a la Universidad de León, a biología, sobre todo a biología. Bueno, no sé cómo voy de tiempo, pero paso muy rápidamente por el nuevo equipamiento, ¿vale? Por el nuevo equipamiento de la Fundación. Se inauguró recientemente, el día 9 de mayo, y bueno, es un edificio de Alejandro Zarapolo y Maider Laguno. La verdad es que es un cambio significativo para la Fundación, pero bueno, de algún modo viene a representar ese crecimiento, ¿no? que ha tenido la Fundación y de algún modo pues vamos a decir como la buena acogida, ¿no? de sus actividades. Pasamos de un espacio pequeñito de esas antiguas escuelas de 250 metros cuadrados a unos 3.000 metros cuadrados que están todos ellos empleados para espacios para el uso en actividades diversas. 3.800 metros, sí. Vale, dos naves son para instalaciones porque es un edificio de alta eficiencia energética, son instalaciones de geotermia, biomasa y de una nueva manera de crear energía que son los materiales de cambio de fase. Y luego otras 3 naves, una de ellas tendrá un auditorio, aulas de ensayo con posibilidad de grabar pues, discos, otro espacio que si pasas la siguiente imagen iréis viendo la sala de exposiciones que ahora mismo se inauguró con una expo de James Fulton y una nave central que es pues una nave de paso. Bien, si pasamos, os indico un poquito de dónde hemos recopilado el concepto de Hacendera, que imagino que si conocéis el proyecto de Frank Quiroga o Montenoso, ¿no? que también aborda las cuestiones del procomún, ¿no? de
en fin, de esos cuidados comunales que se realizaban en los pueblos. Pues bueno, hacendera y las facenderas, que creo que llamáis aquí, ¿no? Pues aquí también había facenderas. Faceira. Bueno, yo he traído una definición, una acepción que está en unos diccionarios que creó Janet Clement sobre el léxico leonés, y ella, pues como veis, lo define como que la hacendera es la que realiza el trabajo colectivo de todo el vecindario de un pueblo, destinado a labores comunales tales como arreglos de camino, limpiezas de presas, cuidados del vecindario y del monte. En Pontevedra se llama facenda. Le llamamos facenda. Facenda. Nosotros chamamos a esos estafeiras en el occidente de Asturias. Y en Asturias nos estafeiras. Claro, eso tiene que ver con ese hacer, ¿no? Que es hacer, crecer en común y cuidar lo común, ¿no? Eso es. Entonces, bueno, sobre esta idea de comunidad que colabora para lograr un bien común, nace justamente Hacendera Abierta, ¿vale? Pero está concebido como un espacio cultural de investigación colectiva, de intercambio de saberes y prácticas sobre tecnología, pero justamente esa tecnología, como decíamos, de código abierto, compartida, medio rural y políticas comunales. Os he traído estas dos imágenes sobre las hacenderas que se realizaban en la zona. Son dos fotografías que pertenecen a un proyecto que se llamó Territorio Archivo, de recopilación de fotografías caseras que la gente tenía en sus casas, y bueno, se hizo un archivo, como digo, ¿no? Con todas ellas, ¿no? Y bueno, pues ahí muestra cómo las mujeres iban, describían que iban al río a retirar piedras, y bueno, pues están arreglando uno de esos caminos. Si quieres, Fran, pasamos. Vale, muy brevemente, y ya voy a ir terminando. ¿Sí? Bueno, tal esta imagen de Carla Bosselman, que explica muy bien pues, cuál es la interpretación actualizada del procomún, ¿no? Como veis, son esos cuatro campos: habla de cuerpo, naturaleza, digital, los hackers, lo que venimos también aquí a presentar, y lo urbano. Si quieres, pasamos. Y estos son los 4 casos de estudio, estas líneas de trabajo de investigación que se abrieron en Hacendera Abierta. La primera es sobre fabricación digital. No me va a dar tiempo a hablaros de casos prácticos, si quieres luego en el debate podemos hacerlo, pero bueno, en fabricación digital se apoya también a otros grupos que necesitan justamente de toda esa maquinaria, ¿no? de esas impresoras digitales o de esas cortadoras láser, en fin. Luego tenemos el grupo de agricultura, subsistencia y mejor uso del agua en el medio rural, que es justamente lo que os van a presentar ahora a continuación Bea y Dani. Los sistemas de monitorización de animales rurales, que en este caso se abordó el tema desde la apicultura, porque en el grupo había apicultores que expusieron justamente la problemática que ellos estaban viviendo con la pérdida de abejas, sin saber muy bien por qué estaba sucediendo esto. Y entonces, bueno, pues los grupos, como digo, los compone gente con muy diversos saberes, gente que procede del ámbito de la agricultura, de la biología, de la programación, de la electrónica, ¿vale? Y juntos colaboran, ponen en común todos esos saberes, ¿vale? Para solucionar o para dar una respuesta a una problemática concreta que se expone en el propio espacio de trabajo. Y como os decía, como en el grupo había muchos apicultores, pues justamente se intentó dar solución a esto. Lo que se hizo fue intentar monitorizar las colmenas, ¿vale? Para facilitar el trabajo a los apicultores en cuanto a la recogida de datos de cuánto pesa la colmena, para saber si ya he de ir a recoger la miel, si de repente no pesa la colmena, es que igual me la han robado, o el oso ha llegado y se ha llevado también la colmena o la ha tirado. Entonces, bueno, son datos que el apicultor recibe en el móvil, y bueno, pues rápidamente él sabría si acudir o no al lugar donde están asentadas. Luego también toman datos sobre humedad, temperatura, sonidos,
¿vale? Que todo eso pues da datos, como digo, al apicultor para saber en qué punto está su producción. Pero hubo muchos debates también dentro de este grupo, porque no solo se preocupaban en facilitar la vida al agricultor, al apicultor, sino también hacer la vida más cómoda a las abejas. Y bueno, esto se hizo de diferentes formas que ahora tampoco tengo tiempo de explicar. Y rápidamente, el último grupo, que es Semillas, Germoplasma y Culturas de Sembrar, que es un grupo que se ha incorporado recientemente y con el que estamos creando un banco de semillas de variedades locales, esas variedades que bueno, también están en peligro muchas veces de extinción. En la fundación hay un huerto donde vamos a ir replicando y reproduciendo esas semillas para que sigan manteniéndose fuertes y vivas. Y bueno, la idea es pues, crear una red de intercambio en el que la gente pueda acceder a esas semillas, pero sobre todo nuestro trabajo siempre es más desde el punto de vista de la formación, educación, sensibilización, y entendemos que esa es la vía, ¿no? Para que todo esto revierta de algún modo en, no sé, por ejemplo, como os explicarán ellos, en generar economías sociales, cooperativas o demás, como ha sucedido en algunos casos y en algunos grupos de Hacendera Abierta. Y si quieres ya pasar rápido, esto es simplemente bueno, el lugar donde vamos colgando toda la información para que sea accesible a todo el mundo. La anterior es una plataforma abierta donde están todas nuestras conversaciones y todo aquello, todos aquellos materiales que se van sacando, vamos, que sí, de los que se van sí, todos los resultados, ¿no? de esas investigaciones que se realizan a través de metodologías de ensayo, prueba, error. Desde luego que es un espacio de experimentación, de laboratorio constante. Tenéis acceso, como digo, abierto a ello. Estos son el espacio de las escuelas, donde hacemos las reuniones de Hacendera Abierta. Si quieres pasar, simplemente porque veáis un poco el contexto en el que trabajamos y el tipo de personas. Bueno. Y bueno, esto ya lo dejamos para otro momento, pero bueno, para que vierais que de esta imagen en el que un apicultor que estaba en el grupo informaba al resto del grupo sobre cómo se comportaban las abejas, cómo viven y cómo, bueno, para entender exactamente, ¿no? el comportamiento de ellas, porque no se tenía ni idea de lo que era ni una obrera, ni la reina, ni qué hacían, absolutamente nada. Bueno, hemos ido buscando tanto la gente del grupo como otra gente que ha venido a colaborar con nosotros para aportar todos estos saberes. De esta imagen a esta otra que veis aquí, Frank, que si pasas, han pasado 2 años, ¿vale? Donde ya ellos, como digo, saben exactamente cómo, bueno, todavía seguimos aprendiendo, ¿no? Siguen aprendiendo, porque esto es un campo enorme, pero bueno, hay ese avance en el que ya están con sus trajes de apicultores, ya han hecho sus cursos para entender qué es la apicultura, ya han colocado los sistemas de monitorización, los sensores y demás, sus arduinos, ¿vale? Y como veis, pues son datos que directamente van al móvil y bueno, es un poquito lo que os contaba antes. Tienen su propia página web y como os decía, pues tanto este grupo como el grupo de mejores usos del agua, pues están planteándose justamente crear eso, ¿no? Pues una iniciativa empresarial, bueno, que es uno de los objetivos también de la Fundación, ¿no? Apoyar en esa formación. Bueno, pues aquí... Así tomo yo un poco la palabra. Llego a la de las, por favor. Sí. Bueno, pues aquí un poco, sí, os intentamos relatar rápidamente en esta infografía un poco cómo nos organizamos nosotros, los de riego sostenible y mejores usos del agua. Trabajamos en campo, recopilamos al principio nos reuníamos y no teníamos muy claro pues, qué tipo de problemáticas teníamos que resolver. Apostábamos en la zona por recuperar el sembrado y recolección de la alubia, porque
nos comentaban a la gente mayor del pueblo que se les anieblaba, que de un tiempo a esta parte se les anieblaba el cultivo y que no sabíamos exactamente por qué ocurría esto. Entonces se recuperaron ciertas semillas, que esto fue el protogrupo que luego, pues ahora recientemente ya ha surgido un caso de estudio específico para esto, pues de vecinos que conservaban esas semillas. Y en la foto de abajo os pongo no solo de las alubias, sino también de los arvejos y los titos. Y el primer año, pues aprovechamos, acondicionamos, gracias a la fundación, pues un espacio para poder sembrar estos cultivos y desarrollar sensores para ver qué estaba pasando en ese cultivo. Porque el primer año apostábamos porque se nos anieblaran también. Entonces, recopilando datos físicos de temperatura, de humedad, pues queríamos intentar determinar qué estaba ocurriendo allí. Pues se nos dio bien el cultivo, salieron todas. ¿Y qué buenos estaban? Bueno, también, eso también, los celebramos. Los éxitos también los celebramos, cuando toca se celebra. Vinieron mucha gente del pueblo, pues para ver, sembráis tarde, no hacéis bien esto, no hacéis bien lo otro, se os van a nieblar. Venían a vigilarnos más el cultivo que nosotros mismos. Pues bueno, al final salieron. Las repetimos el año pasado, ya optamos ya solo por alubias, se amplió ya el huerto, se le empezó a dar otro tipo de usos también. Se hizo la sede con Hilario. Entonces ahora, vamos, estáis invitadísimas a venir para que veáis eso cómo está creciendo. Y nosotros durante el proceso, la parte de abajo de la izquierda, pues empezamos probando sensores comerciales que veíamos que no tenían la durabilidad o no nos ofrecían la información que nosotros precisábamos. Y empezamos a generar pues nuestra propia aparatología un poco casera, desde 1 o 3 palos el elemento coclear que ocurre, se rompe, se degrada, se desarrolla más adelante ahí en el centro, pues veis, gracias a un componente inestimable de nuestro equipo de Pablo, que es un hombre que tiene 70 y pico años y un gran inventor del pueblo, y con el que hemos desarrollado estos otros sensores con los que actualmente, de fabricación casera, con los que actualmente pues estamos sensando el huerto y que nos dan muchos mejores resultados que los que podemos encontrar a nivel comercial. Entonces, solución adaptada al terreno, la hemos modificado, la hemos mejorado, y ese conocimiento, parte de él, lo hemos implementado para solucionar otras cuestiones que puedan ocurrir en los cultivos ya más a nivel comercial. Entonces, ahí hay un proceso de decantación de los miembros del grupo, entre los que hay algunos que quieren seguir manteniendo estas reuniones quincenales de modo secundario, y otros que nos apetece más explorar esto a nivel comercial. Y claro, pues nos decía Alfredo en su día, cuando hacíamos las primeras reuniones en la fundación, que uno de los máximos logros de Ascender Abierta pues sería pues decantarnos en ciclos económicos saludables. Entonces pues se nos ha apoyado a través de una iniciativa, a través de una capital semilla, aparte de los integrantes del grupo de riegos, y ahora estamos en proceso de constitución de una empresa que se llama Hilo Verde. Estamos ya ahí trabajando, y a través de este capital semilla, pues nosotros con los sensores que hemos desarrollado y hemos optimizado, pues realizaremos el sensado de las zonas verdes del nuevo edificio de la fundación, que tienen uso ganadero y vamos, son mixtas, tendrán zonas ajardinadas y zonas para que paste ese staff animal que tenemos en la fundación. Entonces, pues bueno, ¿cómo trasladamos esto a algo que podáis tocar y a que podáis experimentar un poco? Porque yo hoy me estoy sintiendo un poco como en casa, porque nosotros nos reunimos así, hacemos el círculo, hay más gente más grande, hay menos gente, nos acercamos más para vernos, para que nos veamos. Pues os hemos traído un experimento. Entonces vamos a pasar a dividirnos, pues sí. ¿Todavía no? Bueno, vale. Bueno, pues entonces no voy a hacer spoiler a mi compañero Daniel y os va a contar qué vamos a hacer. ¿Puedo puntualizar una cosa? Sí. Es que lo de anieblar, claro, puede ser un término así muy extraño,
extraño. Finalmente descubrimos que eso justamente es un hongo, es una enfermedad producida por un hongo, pero justamente en nuestra zona hay varios pantanos y se decía que las alubias se aneblaban por el agua, por la temperatura del agua, que estaba muy fría, por el agua del pantano, ¿no? Entonces, bueno, ellos lo que han hecho es justamente averiguar si eso era cierto o no era cierto, ¿no? A través de diferentes sistemas era de por no riego. comer tiempo, pero el caso Sí. de estudio que nosotros planteamos en principio fue dividir ese campo de cultivo en agua que asoleamos, que dejamos atemperar un poco en los depósitos, que ahí tenemos a Pablo, a Castor y creo que eres tú. Sí, soy yo. Ahí subidos al depósito para calentar un poco ese agua que baja del pantano. Entonces esa parte la regamos mitad del huerto con la zona de agua templada y la otra con agua directamente del pantano, más fresquita. Entonces sí que en producción vemos que la temperatura influye, pero como todavía no se nos han llegado a nieblar, tampoco lo tenemos muy descartado todavía. Pues yo pensaba que era eso. Pensaba que era la cuestión del agua fría. Sí, lo hemos valorado. La cantidad de agua también. Aquí también se riega manta. Habrá sitios aquí que se riega por inundación y en otros estamos introduciendo el goteo, que esto también en lo que es la tradición popular hay defensores aférrimos del riego a manta, no entienden bien el goteo, entonces pues también... Y en vuestro caso, ¿cómo regasteis? Esos tan ricos que también, estaban a manta también, o sea, de las dos maneras, las dos, cada agua la regamos, o sea, cada mitad del cultivo, goteo frío, goteo asoleado, a manta frío y a manta asoleado. Y otra Sí. ¿hiciste algún estudio sobre antes de la construcción de los pantanos, los días de sol y los días y la actualidad? Si hubo mucha diferencia en eso, si ellos, o sea, los habitantes relacionan, porque ellos hablan de la construcción del pantano, si eso sabéis si tiene algo que ver, si mirasteis algo, si cambió en algo el microclima de la zona. Dices del pantano, el pantano, el área de influencia a nivel de microclima no llega a afectar a cerezales porque tiene bastantes kilómetros de distancia. Sí las aguas de riego. Esa zona sí que le ocurrió que han tenido un monocultivo bestial los 20 años anteriores, trabajaron mucho la menta, fue tierra de lúpulo. Yo creo que esto también, antes se utilizaban los pesticidas sin control, entonces algo ahí alteró la microbiología del terreno. Y lo que sí que tenía nuestra huerta era años de barbecho, bastantes años de barbecho, entonces pienso que esto haya facilitado bastante que a nosotros sí se nos ve. Pero bueno, estamos en estudio todavía. Bueno, pues pasamos. Pues ahora ya Me toca. Bueno, ahora viene la parte técnica. Pasa al siguiente, por favor. Bueno, cultura contemporánea, cultura también es la ciencia, ¿verdad? Por poner un caso, en el MoMA, era el MoMA de Nueva York, utilizaron el Arduino como pieza artística. El Arduino es la placa... Arduino. Es la placa esta de hardware libre que vamos a utilizar ahora la vais a tener no tenéis ningún problema. La pusieron como una pieza artística. Es una placa de control, es un microcontrolador que sirve para hacer aplicaciones de todo tipo. El microcontrolador que tiene aplicaciones industriales. Aquí se aplica a una placa para hacer cosas más educativas. Arduino surgió como algo para los artistas. Los artistas antes tenían que pagar pastizales para que les hicieran las automatizaciones de sus obras de arte. Con Arduino ellos son capaces de hacerlos ellos mismos, entonces se facilita eso también, ¿vale? Bueno, decimos muchas veces que saber literatura es cultura general, saber pintura es cultura general, pero ¿cuántos conocéis la ley de Ohm? ¿La ley? La ley de Ohm, la estáis utilizando constantemente. Cuando encendéis la luz, estáis utilizando la ley de Ohm. Cuando manejéis un ordenador, estáis utilizando la ley de Ohm.
Vuestro cuerpo utiliza la ley de Ohm para transmitir energía eléctrica. La ley de Ohm es el principio básico de la electrónica, de la electricidad, ¿vale? ¿A nadie le suena que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia? Pues bueno, vamos a aprender un poquito, muy poco, no os preocupéis, va a ser un curso de electrónica acelerado y básico. Esta es la ley de Ohm, V igual a I por R igual a V partido R. Para que lo entendáis, tenemos aquí esta imagen, ¿vale? ¿Conocéis los memes? Cultura contemporánea también. La tensión, el voltaje, sería el paisano que empuja. La corriente, los amperios, sería lo que circula por el medio. Los ohmios, la resistencia, sería lo que impide que circule. Esto siempre se explica mucho como un símil de una tubería de agua, ¿vale? Imaginaos una presa. La tensión sería la altura a la que tenemos el agua, ¿verdad? Cuanta más altura, más tensión. Cuanta menos altura, menos. La corriente, si yo dejo pasar ese agua, va a circular una cantidad de agua, un caudal. Si la altura es más grande, circula más agua o menos. Más agua. Más agua, ¿Sabes? claro. Si yo la hago circular por un agujero así, tengo una resistencia. Si yo la hago circular por un agujero así, tengo mucha menos resistencia, ¿verdad? Pues lo mismo. Volvemos a la parte de fórmula matemática. Si yo aumento la tensión, si yo aumento la altura, la corriente aumenta. Es una relación de proporcionalidad. Por otro lado, la resistencia es inversamente proporcional. Si yo aumento la resistencia, ¿qué va a pasar con la corriente? Que disminuye, ¿vale? Pues ya sabéis, electrónica, la básica, ¿vale? Diferentes tipos de señales tenemos también. Tenemos tipos de señales digitales, tipos de señales analógicas. ¿Quién sabe la diferencia? También, constantemente, estamos barajando unas y otras. Pensad en los relojes, si queréis. Pensad en la música. Una señal digital solamente puede tomar dos valores. O vale 0 o vale 1. O vale sí o vale no. O todo o nada en absoluto. Una señal analógica puede tomar infinitos valores entre dos rangos. ¿Vale? En un rango. Es decir, si esto es 5 y esto es 0, yo aquí puedo estar en 1, en 5, en 0, en 1,1, en 3,246, ¿vale? Infinitos valores dentro de este rango. El problema de la electrónica es que todo lo que tenemos es digital. El ordenador es digital, la cámara es digital, el móvil es digital. El mundo es analógico. El mundo es totalmente... Cualquier variable del mundo que podáis... que penséis es analógica. El sonido es analógico. Las ondas que perciben los ojos son analógicas también, es un espectro electromagnético. Todo. ¿Cómo convertimos esto a esto? Tenemos dentro de los elementos electrónicos, tenemos un componente que se llama conversión analógico-digital. Lo que vamos a hacer es traducir esto a un tren de pulsos. Es decir, a un código, a una manera de hablar, que es como hablan estos componentes. Hablan en digital. Yo a un componente no le voy a decir, tienes 5 voltios, le voy a decir, tienes 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, y ese componente lo va a entender, esa serie de ceros y unos, como información. Esa información tiene que estar codificada de la misma manera, lógicamente. Si yo a vosotros os hablo en chino, no vais a entender nada. Igual pasaría aquí. Si yo a algo que está esperando recibir una señal Bluetooth, le hablo en I2C, que es otro protocolo distinto, no se va a enterar de nada, va a llegarle algo distinto. ¿Hasta aquí bien? ¿Dudas? Vale. Y luego, también otra de las partes más importantes de la electrónica es la diferencia entre serie y paralelo. Para eso ponemos aquí la tontería esta, también. Asesino en serie, asesino en paralelo, ¿vale? Asesino en serie. Si seguimos el camino, ¿vale? Un circuito es un camino. Un camino que puede tomar distintos, que puede ir por todas partes, pero que siempre tiene que estar cerrado. Si no está cerrado, no hay corriente. Es así de fácil. Hay tensión. Por eso muchas veces, por eso cuando yo meto los dedos en el enchufe, me electrocuto. Porque es un camino, imaginaos que yo corto aquí, es un camino que está abierto. Pero yo al meter los dedos, lo cierro. Entonces toda la corriente va a recorrer mi cuerpo. ¿Vale? Eso es lo que hago.
Un circuito en serie es un circuito que está todo seguido. Asesino, asesino, asesino. Todos seguidos. Esto es lo que vamos a montar ahora, ¿vale? Un circuito en serie, una malla. Esto se llama una malla. Vamos a tener 2 resistencias y una pila. Así de fácil. Un circuito paralelo. Yo divido el circuito en 2. Tendríamos un camino que se divide en 2 y la corriente iría por aquí y por aquí. ¿Vale? Rápidamente. Si estos 2 circuitos tienen la misma resistencia, ¿cuánta corriente va por cada circuito? Si yo tengo 2 amperios, ¿cuánta corriente va por cada uno? Si son iguales. 1 amperio, lógicamente. Lo mismo pasa aquí. La tensión se va a ir dividiendo uniformemente en las resistencias. Si esta resistencia y esta, y yo tengo 2 resistencias, ¿vale? Lo mismo. Si aquí tengo 5 voltios, ¿cuánto cae cada uno? Lo mismo, 2,5, la mitad. Acabáis de aprender otra ley más de la electrónica, se llama ley de Kirchhoff. Primera y segunda, una para las corrientes y una para las tensiones. ¿Vale? Y ya sabéis todo lo básico que se tiene que saber para la electrónica. Así que ahora sí que sí, pasamos al laboratorio. Sin miedo. Sí. Os vamos a traducir una experiencia de sensado en un huerto. Como no os podemos traer el huerto, os hemos traído unas macetas y un material que todos tenemos en casa y que se puede utilizar como sensor, que hemos utilizado en este caso enchufes que van a ser nuestros vehículos para poder determinar en este caso nuestra medida analógica, que será la humedad del terreno, y cómo nosotros traducimos eso para que el ordenador a través de Arduino pues nos sepa indicar cuando el terreno está seco, cuando está un poco mojado o cuando nos hemos pasado de hidratar esa tierra o humedecer. Esa es la experiencia que vamos a hacer aquí con materiales que todos tenemos en casa. Lo que vamos a construir es lo que se llama un sensor de conductividad. Exactamente. Eso es la Entonces, conductividad, es eso. Para el número que somos, podemos ponernos 2 por ordenador, si te parece bien. Sí. Pasamos a las mesas aquí que os hemos preparado, estos puestos. Pues lo que vamos a utilizar es esta placa de aquí. La placa Arduino, esta es la placa Arduino 1. Arduino tiene 40.000 placas. Tiene para todas las aplicaciones posibles. Esta es la más básica, es la más fácil de conectar. Es muy sencillita, simplemente tienes que poner aquí los cables. Tiene otras placas que se utilizan ya en entornos más que no quieres tener tanta cacharrería, que quieres que menos, ¿vale? Al final, aquí sobran la mitad de las cosas y la mitad del espacio. Entonces, esto se puede hacer mucho más compacto. Un Arduino tiene unas salidas y entradas digitales y unas solamente entradas analógicas, ¿vale? Lo mismo, lo que os contábamos antes, la diferencia entre digital y analógico. ¿Dónde queréis que va a haber que conectarlo? Para medir la conductividad de la Tierra. ¿A una señal analógica? ¿A la entrada analógica o a la entrada digital? Analógica, eso es. Como decíamos antes, el mundo es analógico, hay muy pocas cosas en el mundo que sean digitales, ¿vale? Para ello vamos a utilizar nuestro sensor. Nuestro sensor reutilizado es un enchufe. Al final un sensor de conductividad simplemente son 2 bornes eléctricos conductivos que van a medir la resistencia de lo que hay en el medio. Si lo que hay en el medio es aire, estoy midiendo la resistencia del aire, es casi infinita, ¿vale? A esta distancia. Si yo lo meto en agua, la resistencia se hace muy baja, muy baja. Si yo lo pongo en tierra, pues empieza a variar. Empieza a variar con la cantidad de agua que tiene, empieza a variar con la cantidad de nutrientes, hay un montón ahí de cosas que afectan a la medida. Entonces nosotros lo que vamos a construir es, como decía Verónica ahora, un pequeño sensor. Vamos a monitorizar nuestro cultivo. Nuestro cultivo es una maceta con un poco de tierra. Bueno, nos vale. Bueno, lo vais a construir vosotros, que lo sepáis. Yo no pienso construir nada. Aquí está la pila, ¿vale? Los 5 voltios. 5 voltios tranquilos, podéis tocar, no os van a hacer nada, ¿vale? Es como por tocar el cargador del móvil, no nos hace nada. Por aquí circula la corriente, sale por aquí, pasa por una resistencia de comparación, ¿vale? De aquí va, esto de aquí es el sensor, ¿vale? Esto en realidad es un potenciómetro. Un potenciómetro es una resistencia variable, que yo cojo el destornillador, la muevo y cambio el valor de la resistencia. Es esto, ¿no? Yo cojo esto, lo meto en la tierra
le echo agua y va a cambiar la resistencia, potenciómetro a fin de cuentas, ¿vale? Entonces va a pasar por aquí, va a pasar por el enchufe y se va a ir a la tierra. La tierra es el polo negativo de la pila, polo positivo de la pila, polo negativo de la pila. ¿Por qué cambia la resistencia con el agua? ¿Cómo, perdón? Dijiste que cambia la resistencia con el agua. Eso es. ¿Por qué? Por los iones porque se liberan los iones que hay en la tierra, ¿vale? Y el agua destilada teóricamente no conduce, porque ahí no hay nada conductor, pero tiene iones disueltos que sí, el agua del grifo, el agua con la que regamos, ¿vale? La tierra también, la tierra tiene iones sueltos. La tierra seca absolutamente no conduce, a no ser que haya algo por ahí que sí, pero la tierra sola, no, en cuanto le echamos agua estamos liberando los iones que hay disueltos en la tierra, entonces sí que conduce. Bueno, pues a construir. Vamos a ir por pasos, vamos todos juntos. ¿Vale? ¿Tenemos ya todos encontrados los 5 voltios? Bueno, ¿a dónde van los 5 voltios? A la resistencia. La resistencia no la vamos a poner a pelo, la vamos a poner en una protoboard. Esto que tenéis aquí se llama protoboard. La protoboard al final es un montón de cables, todo ello está unido, todo ello es un mismo punto. Un cable es un punto en un circuito eléctrico, ¿vale? Las otras irían al contrario, irían perpendiculares a ellas, las líneas que van por el medio, irían así. Es decir, estas de aquí están unidas tal que así, y estas de aquí están unidas tal que así, y estas de aquí serían distintas, es decir, por aquí no están unidas, ¿vale? Entonces, lo tenemos que colocar más o menos así. Donde queráis en la protoboard, cogemos una resistencia que tenemos dentro de nuestra caja verde. Es una resistencia azul, pequeñina. ¿Vale? Es la que os acabo de dar. Estas, sí. ¿Cómo estas? Son resistencias de 10 kiloohmios. ¿Vale? Una medida, ohmios, como os decía antes, la medida de la resistencia que tiene un componente. Pues nada, colocadla. ¿Así? Con cuidado. Recordad, si yo la pongo aquí, ¿vale? Estas líneas estarían unidas. Estoy haciendo un cortocircuito, se llama. Si yo aquí la pongo tal que así, estaría haciendo un cortocircuito. Tienen que estar en puntos diferentes. Si yo uno 2 puntos, estoy haciendo un cortocircuito, ¿sabes? Como en nuestra casa. Estoy haciendo que teóricamente por ahí recorra infinitos amperios. ¿Puedes repetir eso? Es que me pregunto. Si yo este componente lo pusiera tal que así, recordemos que esta línea está unida, ¿no? Es un mismo punto, ¿vale? Estaría provocando un cortocircuito. Igual que si yo lo pusiera aquí. Igual que si yo lo pusiera aquí, porque esto todo es un mismo punto. Entonces tengo, o bien lo pongo entre aquí y otro sitio, entre aquí y otro sitio, no entre dos líneas que estén unidas, ¿vale? Lo que os decía, un cortocircuito. Esto para atrás. Imagina un cortocircuito, ¿vale? La resistencia, ¿cómo se hace? En un cortocircuito, si yo uno o dos puntos que están que están iguales, ¿cómo se hace la resistencia entre esos dos puntos? Cero, nula, no existe. Algo dividido entre cero, ¿cuánto da? Mal, acabáis de suspender cálculo. Infinito, ¿vale? Algo dividido entre cero da infinito. Teóricamente estarían recorriendo infinitos amperios. Es mentira, porque la resistencia es un poco más, no es cero, es un poco más elevada, ¿vale? Esto es lo que pasa en nuestra casa, cuando dos cables se juntan y saltan los plomos. Se baja el interruptor magnetotérmico, ahí ha recorrido una corriente brutal y se ha calentado algo tanto que ha bajado los plomos. Pues esto igual, así que tened cuidado de no poner la resistencia. Que quemáis los arduinos. No pasa nada, no os preocupéis. A ver, ¿todos tenemos la resistencia puesta? Vale, pues ahora tenemos que sacar un cable. Ah, no, perdón. Sí, tenemos que sacar un cable. El cable que une los 5 voltios con la resistencia. Dentro del kit tenéis cables. También. Un cable con pin que se llama cable Dupont. ¿Cómo lo tenéis? Yo lo he puesto como perfecto, así. muy bien. Vale. Perfecto. El enchufe es, como hemos dicho, dos cables que están conectados a dos corrientes, que sigue siendo un cable, ¿vale? Todo el enchufe, desde aquí hasta el cable que sea, que no sé cuál es ahora mismo, es un mismo punto, ¿vale?
Todo esto es un mismo punto. Pues tenemos que conectar esto, uno de los bornes, a la resistencia. Igual que ahí. ¿Vale? Iría lo mismo, a un lado. En la misma línea. Te preguntan que si da igual cuál. Absolutamente igual. La resistencia es un componente sin polaridad. Hay componentes que tienen polaridad que sí que importa de que los pongamos, pero la resistencia no importa. Igual que pusisteis el cable, ¿vale? El cable este que habéis puesto, tenéis que conectar el otro, uno de los cables del sensor, a uno de los bornes de la resistencia. Igualito que habéis puesto el otro. Uno de los cables simplemente. Perfecto, lo tenéis. Muy bien, ¿vale? Muy bien. Bueno, y cerramos el circuito. A tierra, al pin que se llama GND, ground. ¿Vale? Aquí. Aquí, aquí o aquí, donde queráis. Son todos del mismo punto. Pues ahí, el otro. GND es un punto en el que estaríamos a 0 voltios. Teóricamente, también. Esto nunca es del todo cierto. Bueno, lo tenemos. Lo tenemos todos construido. Pues toca ponerle el cable USB a la placa. Todos tenéis por ahí un cable USB. Ahí ya. Se nos tiene que encender las luces de la placa. Nuestra creación. Mi primer. ¿Vale? Entonces se enciende. Lenguajes de programación. Un lenguaje de programación es un lenguaje parecido al lenguaje que utilizamos los humanos, que me sirve para crear estructuras de programa. Un programa se ejecuta siempre de forma secuencial, es decir, primero una instrucción, luego otra, luego otra, luego otra, luego otra. Si pasa algo voy por un lado, si pasa otra cosa voy por otro sitio. Esto es programación. Pero siempre va todo de seguido. Nunca ocurren cosas a la vez. O casi nunca. Si tenemos unidades que puedan administrar varias cosas a la vez. Arduino no, Arduino tiene un núcleo, entonces solamente vamos a ejecutar una instrucción a la vez. Los ordenadores que son multitask mienten, como bellacos. Ejecutan una cosa a la vez, lo que pasa es que van tan rápido que nos parece que está todo a la vez, pero no está todo a la vez. ¿Vale? Un programa Arduino tiene dos partes principales, un programa Arduino y casi todos los autómatas. Tiene un setup y un loop. Un setup se ejecuta una única vez, ¿vale? Un setup son las instrucciones que solamente queremos que se ejecuten una vez. ¿Qué significa loop en inglés? Bucle, ¿vale? Lo que yo pongo aquí va a estar constantemente ejecutándose, siempre, 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 siempre. Aquí voy a poner las partes del programa que forman la automatización. Es decir, si yo quiero decirle a mi programa que me tome las medidas de lo que estoy midiendo, ¿dónde lo tengo que poner? ¿En el setup o en el loop? En el loop, eso es. Si yo lo pusiera en el setup solamente lo haría una vez. Si yo lo pongo en el loop, para toda la vida, hasta que la placa muera. Y tardará en morir, no os preocupéis. Pues lo primero que vamos a hacer es declarar una variable. ¿Vale? Una variable es un dato que puede cambiar en el programa. Sería más lógico declarar una constante, porque para darle el nombre al pin que vamos a utilizar, ¿vale? Es más fácil utilizar algo que no cambia. Vamos a definir el nombre del pin. El pin es donde lo hemos conectado. ¿Veis que Arduino tiene 40.000 pines? Yo tengo que decirle cuál tiene que medir, ¿verdad? Si yo no le digo cuál mide, se va a perder. ¿A qué pin lo habéis conectado todos? Ah, perdón, se nos falta un cable. ¿Qué leches, claro? No hemos conectado nada. Perdón. Nos falta el cable de la medida, pero si no, no vamos a medir nada. Vale. Este cable de aquí tiene que ir entre el pin A0, que es una entrada analógica, y el borne del sensor que está conectado a la resistencia. ¿Vale? Tenemos que colocar un cable entre esos dos puntos. Entre el pin A0 y el borne de la resistencia. El cable del enchufe que habéis conectado a la resistencia. Yo lo estoy poniendo, vamos a ver si entendisteis la ley de Kirchhoff. Yo estoy poniendo el cable aquí, ¿vale? En el punto medio del circuito. ¿Qué pasa si yo este cable lo pongo aquí? ¿Qué medida me va a dar? Eso es, la misma línea. Si yo lo pongo en el cable rojo,
¿qué medida me va a dar? 5 voltios siempre, ¿vale? Si yo lo pongo en el cable negro, ¿qué medida me va a dar siempre? Rosco, 0. Patatero. Si yo lo pongo en el punto medio, depende de lo que haya por el medio, depende de cuánto valga esta resistencia. Esta vale lo mismo siempre. Esta va a cambiar, ¿vale? Depende de la cantidad de agua que tengamos o de lo que haya por el medio. Ahora sí que sí, podemos empezar a programar. ¿Lo tenéis todos? Bueno, lo primero que vamos a hacer es declarar una variable con la que vamos a identificar nuestro pin, el pin A0, ¿vale? Lo que voy a decirle int significa entero, ¿vale? Voy a declarar una variable de tipo entero, int pin, ¿vale? Igual a 0, perdón, a A0 y punto y coma después. Int pin igual a 0, punto y coma. Si me falta un punto y coma en el programa, no compila, no lo entiende, ¿vale? Los compiladores estos son un poco capullos. Solamente entienden algo si está perfecto, si no, no lo entienden. Continuamos. En el setup, ¿vale? Después de esto, lo primero que tengo que hacer es inicializar el puerto serie. Eso quiere decir que le voy a decir a mi placa que existe un puerto serie. Un puerto serie es el puerto que conecta al ordenador, ¿vale? Le voy a decir con mayúscula, serial, mayúscula la primera, serial, ¿vale? Punto, pedir con minúscula, de empezar. Y le voy a decir que esté a 9600 baules. Esto es la velocidad del puerto, ningún problema. ¿Lo tenemos? Y después de esto, le voy a decir que mi pin A0 es un pin de entrada. Le voy a decir pin mode, pin mayúscula, mode, el pin A0. ¿Cómo se llama el pin A0? Se llama pin, ¿verdad? Ya le he puesto yo un nombre para no tener que llamarlo A0 siempre, le he puesto un nombre. Pin, coma, input, con mayúscula todo. ¿Vale? Le estoy diciendo que mi pin es de entrada. Bien. Vale, y ahora vamos a hacer la medida. Vale. Le voy a decir, voy a declarar otra variable que se llama medida. Int medida es igual a analog, real, pin. Mi medida, la variable medida va a valer lo que valga la medida analógica de el pin. Esta medida me la va a dar entre 0 y 1023, ¿vale? Va a traducir esos de 0 a 5 voltios a entre 0 y 1023, la unidad que sea, pero entre 0 y 1023. 5 voltios sería 1023, 0 voltios sería 0, ¿vale? Y luego lo que voy a decirles es que me la escriba por pantalla. Le tengo que decir serial, con mayúscula, punto, print, ln, para que me meta un espacio después, pin. Bien, si habéis llegado hasta aquí ya tenéis programa. Ya hemos hecho un programa, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? Lo primero que tenemos que ir es arriba a herramientas y ver que el puerto y la placa que estamos poniendo es la buena. La placa va a estar bien. Herramientas, puerto. Me va a salir aquí un desplegable. Tengo que seleccionar el puerto adecuado, ¿vale? A mí no me sale porque no tengo ninguna placa conectada. A vosotros os tiene que ser el modem. Herramientas, puerto. Herramientas aquí, ¿vale? Buscad ahí el puerto y os tiene que salir un coma algo. Todos a darle a la flechita que está arriba a la izquierda. Si todo va bien, nos va a poner subiendo y al final subido. Vale, sí, dadle a guardadlo donde sea, no pasa nada. Decidle que sí. Guardad donde sea, no pasa nada. Vale, nos falta la velocidad del puerto. Ningún problema. Aquí 9600. Bien, perdón, 9600. Vale. No te preocupes. Bien. Como decíamos, sensor al aire, 1023. ¿Vale? Lo conecto a una tierra.
Se ha soltado un cable. Sí, es el borontillo. Bien. Estáis bien, estáis bien, estáis finos. Espera, que te traigo otra maceta seca. Vale. Como decíamos, 1023. Esa tenemos un poco Lo de conectamos. medalla. 300. ¿Vale? Una maceta más seca, sí. Mira, A ver qué nos da. es... Esta es. 490, 500 casi. ¿Vale? ¿Pero qué unidad de medida es esto? Estamos La teniendo humedad. una medida entre 0 y 1023. ¿Vale? Una medida entre 0 y 1023. ¿De qué? Del rango que sea. Yo ahora mismo estoy trabajando el rango de 0 a 5 voltios. ¿Vale? O sea, 1023 serían 5 voltios, 0 serían, pues 0, lógicamente. Si yo tengo una medida intermedia, es que estoy por el medio. Medida en voltios. En unidad convertida, como decíamos antes, esta medida analógica hay que convertirla a una medida digital. Para ello lo que voy a hacer es dividir la medida en muchas partes. Yo no puedo tomar exactamente el valor 3,4 voltios tal cual. Tengo que dividirla e interpretarla de alguna manera. El ordenador la interpreta así, me va a dar una medida en función de 0 a 1023, de esa medida analógica. Es una manera de convertirla simplemente para interpretarla. Esta medida, si yo sé que 0 son 0 voltios y 1023 son 5 voltios, luego, mediante una relación matemática, yo la transformo en lo que yo quiero, ¿vale? Lo mismo pasaría con, si fueran medidas logarítmicas, ¿vale? Ahí habría que hacer otra medida distinta, medidas exponenciales, es decir, si no fuera proporcional habría que hacer otros cálculos matemáticos. Eso es luego la parte de análisis de la información, que es... Ponla en la humedad, prueba a regarlo para que vean cómo es la medida. Quita el tapón Tú misma. a la jeringa, quítale el tapón, quítale el tapón. Es un tapón. Sin miedo. Échale agua. Satúralo, ahí. Ha bajado, ¿no? ¿Vale? El agua va penetrando. En un terreno, el agua va penetrando hacia abajo. De manera que, si el sensor lo tengo enterrado, la humedad me iría creciendo con el tiempo. Según un riego, no es inmediata. ¿Vale? Pues esto es. Con esto hemos construido nuestro propio sistema de monitorización de cultivos. Muy bien. Espero que os haya gustado. Bueno, aunque no funciona por ahí, bueno. Hemos disfrutado. Y bueno, como aproximación electrónica está bien. Pues nada, muchas gracias a todos. Hemos